Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 6 de marzo del año 2022. ¿Cuántos temas tenemos en esta semana? Todavía podemos hablar del discurso del presidente, de la entrevista que tuvo el doctor Leonel Fernández con Roberto Cavada en este canal, el tema de que la oposición se salió del diálogo con la reforma, la insolencia de las Naciones Unidas con un tema de las haitianas parturientas y la situación en Ucrania que cada vez pinta peor por el impacto en los precios. Nuestro invitado en el día de hoy es el licenciado Rafael Paz, quien es un joven político, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. Frente a los niveles de inflación y la crisis provocada por la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, anunció el 27 de febrero aumentos de los subsidios a los sectores de menores ingresos y a los combustibles. El expresidente de la República, Leonel Fernández, considera el gobierno vive en una burbuja porque proclama el presidente que la pandemia se acabó, cuando no es cierto, y pinta un panorama de logros económicos. Sin embargo, aumenta el número de tarjetas a los más pobres. El encargado de los proyectos especiales y prioritarios de la presidencia, Neney Cabrera, estimó que solo el subsidio a los combustibles podría requerir de 40,000 millones en este año. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y el ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, entregaron al presidente del Senado el proyecto de fideicomiso público y los proyectos de modificación a la ley de hidrocarburos y compras. La Fuerza del Pueblo, PLD y PRD se retiraron de la mesa de diálogo para la reforma de la Constitución por considerar es inoportuna. Un comité a favor de la no discriminación contra la mujer de la ONU recomienda al país suspender la deportación de embarazadas y haitianas posparto y que les otorguen residencia. En respuesta, el director nacional de salud, doctor Mario Lama, declaró que el pasado año 35,000 haitianas embarazadas fueron atendidas en los hospitales, representando el 30% de todos los partos. Y con 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas rechazaron la invasión rusa a Ucrania, mientras los rusos intensifican los ataques contra ciudades claves. Aunque hace una semana que el presidente Luis Abinader presentó sus memorias ante el Congreso, es bueno comentar algunas cosas para conectarlas con otras. Yo pienso que en sentido general fue un buen discurso, muy largo, 2 horas. El presidente habló de los proyectos que ha ejecutado, de la amplia cartera de proyectos que va a realizar y que yo dudo mucho. Además, yo no dudo mucho. Es decir, no va a ser posible por las circunstancias actuales que vamos a ver. El propio presidente anunció, consciente de la situación, ampliar en 500,000 las tarjetas, ampliar el bono gas, va a mantenerse cierto subsidio a los combustibles y también a los granos. Nosotros tuvimos en el programa a Neney Cabrera, que es el director de los programas especiales de la presidencia, que señaló que solamente la parte del subsidio a los combustibles podría consumir 40,000 millones. Fueron 12,000 millones el año pasado y llamamos por 3,000. Pero es que el combustible en esta semana de menos de 100 ya cerró casi en 115 el barril. Es una situación verdaderamente grave. El trigo, el maíz, el sorgo, es decir, todos los granos están teniendo picos históricos. Pero por el trigo está costando 50% más que el año pasado para esta fecha. Entonces es una situación compleja. El presidente habló de la reforma, me gustó el tratamiento del caso de Haití, habló del sometimiento de una serie de proyectos que estamos a la espera de ver qué traen. Lo de la ley de hidrocarburos, que no nos hagamos ilusiones, no se va a disminuir los impuestos. Vamos a ver que sea bueno el proyecto de ley para el fideicomiso público para dar un marco legal adecuado, ya que este gobierno está embarcado en tantos fideicomisos. Y el de la
ley de compra que no sea para flexibilizarla, sino para, por ejemplo, incluir el fideicomiso, que los fideicomisos públicos tengan que cumplir con la ley de compra. En esta semana, Roberto Cavada dio un palo en el noticiario entrevistando al doctor Leonel Fernández. El doctor Fernández dijo, entre otras cosas, que fue incorrecto que el presidente declarara que ya la pandemia se acabó y de que nosotros éramos un referente mundial. Él dijo que él no ha visto en ninguna parte que algún país haya dicho que la República Dominicana es un referente mundial con la pandemia. Es verdad que el gobierno se esforzó, que el gobierno trajo las vacunas cuando no se conseguían, que gracias a la vacunación han bajado los casos, pero lamentablemente hoy los puestos de vacunación están vacíos, porque el presidente se ha encargado de decir que la pandemia se acabó. Dice también el presidente Fernández que si todo marcha tan bien, si se recuperaron los empleos, si la economía está creciendo, ¿por qué entonces hay que emitir nuevas tarjetas? De un programa que era el mismo del PLD que le cambiaron el nombre. Pero aparte va para mí más brillante, porque el doctor Fernández lo que es abogado, pero maneja la economía, fue cuando él trató el tema de la inflación. Que yo he escrito y he hablado muchísimo de eso. Si es verdad que hay un componente importado. Ojo, ya antes de la invasión, la inflación fue 8.5 el año pasado y en enero era 8.7. Entonces él se preguntaba, pero ¿por qué nosotros somos el cuarto país con más inflación? ¿Por qué Costa Rica tiene la mitad? Y mencionó una serie de países que tienen menos inflación y que tienen el mismo impacto de los precios. Y él decía, la política monetaria, es que hay un componente de la política monetaria, él hasta mencionó la cifra, 215.000 millones, que fue correcto. En su momento, liberar el encaje y bajar la tasa de política monetaria fue correcta. Pero en economía nada, los almuerzos no son gratis. Eso que usted hizo en ese momento, bueno, pues, por eso parte de la inflación tiene un componente monetario que es más del 50%. Pero no quiero expandirme en ese tema. Hay una cuestión que se llama inflación subyacente, que es el cálculo de inflación, usted sacando los combustibles y los alimentos, que lo que refleja es que el componente monetario, y por eso el Banco Central correctamente echado hacia atrás, aumenta las tasas de interés y comenzó a reducir el circulante. Y por eso usted ve que ha bajado el tipo de cambio, porque hay menos dinero en la economía. Por otro lado, la oposición unida se retiró del diálogo en la mesa de la reforma constitucional. Yo siempre he elogiado al presidente de que aparte de los problemas que él está enfrentando, tengan un interés de hacer 15 reformas, entre ellas la reforma a la Constitución, cuyo objetivo era aparentemente lo del Ministerio Público, pero que si usted la lee sin ser abogado, se da cuenta que no fortalece. Hay abogados que dicen que con variar la ley, con eso es suficiente. Con modificar la ley orgánica del Ministerio Público usted lo logra. Claro, el gran temor que tiene la oposición es que subyace interés en algunos oficialistas de bajar la elección del 50+1 a 40+1. Hay ese temor. Yo personalmente creo que no hay condiciones, que este momento demanda. Yo escribí un artículo que publicó el Joven Periódico que se dice manejo del gobierno en modo emergencia. Así como usted dice, el celular usted lo pone en modo avión. ¿Por qué? Porque la situación es tan grave que no hay cabida para grandes obras de infraestructura. El gobierno, el dinero se le va a ir entre gastos corrientes y subsidios. Ni mucho menos están las condiciones para emprender todas esas reformas, mucho menos una constitucional. Este es un momento para tratar de paliar la inflación a los más pobres. Un país de tanta inequidad con inflación, aquí puede producirse una poblada, como ocurrió en un gobierno del PRD en el 84. Puede haber una poblada, y eso hay que evitarlo. Aparte de todas estas cosas, porque hay temas que uno no puede perderle la atención, que es el tema migratorio y
cómo reaccionan agentes internos y externos. Hubo una reunión de un comité de las Naciones Unidas contra la discriminación contra la mujer. Muy bonito, muy bien. Pero ese comité emitió una resolución recomendando al gobierno dominicano que suspendiera las deportaciones de embarazadas y de mujeres que hayan dado a luz, pero que además les diera condición migratoria, residencia en la República Dominicana. Eso es inaceptable. Eso es abrir un boquete en una frontera abierta, invitando embarazadas, vengan, entren, que además de que la vamos a atender gratuitamente, le vamos a dar residencia. Aquí no se deporta parturienta. Eso es una mentira. Aquí toda mujer que llegue embarazada es atendido gratuito. Y qué bueno que el director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, dio el dato de que el año pasado hubo 35,000 parturientas haitianas. El 30% de los partos, mal contados, fueron haitianas. Y no es verdad que se le deporta. Ahora, usted pedir que la que entre embarazada además se le dé estatus migratorio de residencia. No, señor. Por eso es que el presidente tiene que construir el muro. Esa va a ser su principal obra de gobierno y la obra que va a pasar a la posteridad. Por otro lado, señores, la grave situación de Ucrania y de Rusia. Independiente de que a los intereses de Rusia le perjudicaba que Ucrania ingresara a la Organización del Tratado Atlántico Norte, porque eso era colocar cohetes en la frontera con Rusia, nada justifica una intervención militar y brutal contra una nación soberana. Y ese genocidio contra civiles. La segunda ciudad, decía un reportaje del periódico El País, la segunda ciudad, el centro se ha convertido en un amasijo de concreto. El abuso del grande contra el chiquito. Muerte de millares de civiles. Por un problema de un señor, Putin, que viene de la KGB, esa temible aparato de espionaje del régimen comunista, que te pretende recuperar la gloria imperial sobre la base militar. Por eso qué bueno que 140 naciones en la Asamblea de Naciones Unidas le dijeron no. Y la imposición de sanciones que van a afectar lamentablemente a los rusos. Ya lo está afectando. Lo sacaron del sistema SWIFT, que es el sistema mediante el cual usted hace las transferencias internacionales. Las empresas, los países, y hasta usted mismo, cuando usted quiere hacer una transferencia de aquí a los Estados Unidos o Europa, usted utiliza ese mecanismo que se llama SWIFT. Le han congelado bienes en el exterior. Ya la oligarquía rusa, que apoyó inicialmente la invasión, ya lo está pensando, porque también hay sanciones para la oligarquía rusa. Ojalá que la racionalidad regrese a la mente de Putin y que negocie y que termine esa guerra que le está costando a Ucrania, que le está costando a Rusia y que nos está costando a nosotros. Ya el petróleo va por $115 el barril, de 100 que estaba, menos de 100. Y el dolor va a ser muy fuerte para los más pobres. Por eso, en lo que tenemos que concentrarnos como país, es tratar de que a los más pobres esto no le dé tan duro y de que no aumente la pobreza extrema. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista con Rafael Paz, miembro del comité político del PLD.